Bienvenidos a mi canal. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre, me encanta estar con ustedes y compartir todas esas noticias que nos hacen vibrar, ¿verdad? Y hoy prepárense. Porque el tema que les traigo es explosivo. Hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todos, un tema que tiene a los fans de las telenovelas turcas, y especialmente a los seguidores de una pareja que nos robó el corazón con los pelos de punta. Sí, mis amores, hoy vamos a desentrañar todo sobre el regreso de Can Yaman a Turquía, el mensaje secreto o supuestamente secreto de Demet Özdemir y los detalles que están que explotan. Prepárense para un análisis a fondo. Ya saben que a mí me encanta mantenerlos al día con todo el chismecito del mundo del espectáculo turco, y hoy no será la excepción. Vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones, analizaremos cada detalle, cada palabra, cada gesto, y les prometo que no se van a aburrir. Así que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones y, por supuesto, denle un buen like a este vídeo para que llegue a más personas. Comenzamos. Bueno, mis bellezas. Empecemos por lo más importante, el regreso de Can Yaman a Turquía. Como saben, Can ha estado trabajando mucho fuera de su país, principalmente en Italia, donde ha tenido un éxito rotundo. Pero, ¿qué significa este regreso? ¿Por qué vuelve ahora? ¿Hay algún proyecto importante en camino? Todas estas preguntas nos las vamos a responder. Y créanme, hay mucho jugo que exprimir de esta situación. Lo primero que hay que decir es que el regreso de Can a Turquía ha generado un revuelo impresionante. Las redes sociales se encendieron, los medios de comunicación turcos están que echan humo y los fans, los fans, han enloquecido. Literalmente se han vuelto locos. Han seguido cada paso de Can, desde que pisó suelo turco hasta ahora. Lo han visto, lo han fotografiado, han compartido cada encuentro, cada salida, cada reunión. Es como si fuera un reencuentro muy esperado con una estrella de rock. Imagínense la euforia, gritos, flashes, y una legión de seguidores ansiosos por obtener una foto, un saludo, o simplemente, la oportunidad de verlo de cerca. Y es que, claro, Can Yaman es una figura muy querida en Turquía. Su carisma, su talento, su físico, todo. Lo convierten en un imán para el público. Pero además, su regreso coincide con un momento muy interesante en su carrera. Recordemos que Can ha estado participando en producciones internacionales, demostrando su capacidad para actuar en diferentes idiomas y para conquistar mercados fuera de Turquía. Su incursión en Italia fue un éxito, y su nombre resonó en la industria global. Pero, ¿qué hay de su regreso a sus raíces? ¿Qué tipo de proyectos le esperan en su país? ¿Será un regreso triunfal, o un nuevo comienzo con nuevos desafíos? Las especulaciones son muchas. Se rumorea que podría estar involucrado en una nueva serie, una película, o incluso en un proyecto de gran envergadura que lo devolvería a la cima del éxito en Turquía. Los productores, por supuesto, están que se pelean por tenerlo en sus proyectos. La competencia es feroz, y todos quieren contar con la presencia de Can Yaman. Las redes sociales están llenas de propuestas, de deseos de los fans, de peticiones para que protagonice tal o cual historia. El fandom de Can es apasionado y creativo, inundando las plataformas con fanarts, vídeos editados y peticiones para que trabaje en proyectos específicos. Y por supuesto, los medios de comunicación se han hecho eco de estas expectativas, generando aún más interés en torno a su regreso. Las portadas de revistas, los titulares sensacionalistas y las entrevistas exclusivas son solo el comienzo. La maquinaria mediática se ha puesto en marcha, y cada movimiento de Can es analizado y comentado al detalle. Pero, ¿qué hay de su vida personal? ¿Hay alguna novedad en el amor? ¿Está soltero? ¿Tiene pareja? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como saben, Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida privada. No le gusta exponerse demasiado a los medios, y prefiere mantener sus relaciones alejadas del foco mediático. Ha mantenido una discreción admirable, protegiendo su intimidad de las constantes miradas curiosas. Sin embargo, las especulaciones siempre están presentes. La prensa rosa siempre está ávida de detalles, y los rumores sobre sus relaciones amorosas son constantes. ¿Quién será la afortunada? ¿Habrá un nuevo amor en su vida? ¿O quizás, un viejo amor resurgirá?
Y aquí es donde entra en juego nuestra siguiente protagonista, Demet Özdemir. ¡Ay, Demet! ¿Cómo no hablar de ella? Esta hermosa y talentosa actriz, que protagonizó junto a Can la exitosa serie Erkencikus Pájaro Soñador, es una de las figuras más queridas del mundo de las telenovelas turcas. Y su relación con Can en aquel entonces fue un verdadero fenómeno. Los fans se enamoraron de su química, de su complicidad, de la magia que irradiaban en la pantalla. La serie fue un éxito arrollador, y la pareja protagonista se convirtió en un ícono. Y por supuesto soñaron con que esa relación traspasara la ficción. Las redes sociales explotaron con el chip de la pareja, y los fans crearon todo tipo de contenido en torno a su supuesta relación. Aunque ambos siempre negaron tener una relación amorosa, la conexión entre ellos era innegable. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido caminos separados, la nostalgia por aquella pareja icónica sigue viva en el corazón de muchos. Han pasado varios años desde el final de Erkencikus, y ambos han seguido sus carreras por separado, consolidando su fama y éxito individualmente. Sin embargo, la chispa que existía entre ellos en la pantalla aún resuena en la memoria colectiva. Y aquí es donde entramos en el supuesto mensaje secreto de Demet. Recientemente Demet publicó una serie de fotos en sus redes sociales que para muchos son una clara referencia a Can. En las fotos se la ve con un look muy similar al que lucía en Erkencikus, con el pelo suelto, un estilo desenfadado y una sonrisa que evoca aquellos tiempos felices. El estilo era idéntico al de Sanem, su personaje en la serie, y la similitud no pasó desapercibida para los fans. Además, en las descripciones de las fotos, utilizó algunas frases que podrían interpretarse como guiños a su pasado, a su relación con Can. Por ejemplo, escribió, recordando viejos tiempos, viviendo el presente y soñando con el futuro. ¡Ay, mis amores! ¡Cuánta emoción! ¿Será que Demet está pensando en el pasado? ¿Será que está recordando su romance con Can? ¿Será que quiere enviar un mensaje a su ex compañero? Las especulaciones son muchas. Y los fans, por supuesto, se han vuelto locos. Han analizado cada detalle, cada palabra, cada gesto de Demet, buscando pistas, buscando señales de un posible reencuentro, de una reconciliación, de una nueva oportunidad para esta pareja que tanto nos hizo soñar. Los foros de discusión se llenaron de teorías y análisis, y las redes sociales estallaron con comentarios y debates sobre el posible significado de las publicaciones de Demet. ¿Fue una simple coincidencia, o una declaración de intenciones? Por supuesto, no podemos confirmar que estas fotos sean realmente una indirecta para Can. Podría ser simplemente una casualidad, un homenaje a su pasado, o incluso una estrategia de marketing para mantener el interés del público. Es común que los actores y actrices recuerden sus trabajos anteriores en redes sociales, como una forma de mantener el contacto con sus fans y recordar los buenos momentos. Pero lo que sí es cierto, es que la publicación de Demet ha generado un gran revuelo, y ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de los fans. La nostalgia es un sentimiento poderoso, y el recuerdo de la química entre Can y Demet es algo que sigue vivo en la memoria de muchos. Y aquí es donde entran los detalles que explotan. Porque además de las fotos de Demet, se han filtrado algunos rumores que podrían confirmar la teoría de un posible acercamiento entre ambos. Se dice que Can y Demet han estado en contacto, que han intercambiado mensajes, y que incluso podrían haber tenido alguna reunión en secreto. OMG. Esto sí que es fuerte. Estas noticias han alimentado la especulación y la emoción de los fans. La posibilidad de que dos actores que protagonizaron una serie exitosa y que tuvieron una gran química en pantalla mantengan una amistad o incluso algo más, es un tema que siempre genera interés. Por supuesto, estos son solo rumores y no hay nada confirmado. Pero la posibilidad de que Can y Demet se reencuentren, de que vuelvan a estar juntos, de que retomen su historia, es algo que emociona a muchos. Y por supuesto, los medios de comunicación turcos están atentos a cualquier movimiento, a cualquier señal, a cualquier detalle que pueda confirmar o desmentir estos rumores. Los paparazzi están en alerta máxima, buscando la foto que lo confirme todo. Cualquier encuentro, cualquier gesto, cualquier pista será analizada y comentada al detalle. Imaginemos por un momento que Can y Demet vuelven a ser pareja. ¡Guau! Sería un bombazo. Una noticia que daría la vuelta al mundo, que generaría un impacto brutal en la industria del entretenimiento, y que haría felices a millones de fans.
Podrían protagonizar una nueva serie juntos, podrían asistir a eventos públicos como pareja, podrían ser la portada de todas las revistas. Sería un sueño hecho realidad. El impacto mediático sería enorme y la pareja se convertiría en el centro de atención de la industria del entretenimiento. Las propuestas de trabajo, los contratos publicitarios y las apariciones públicas se multiplicarían. Pero, ¿qué hay de las otras personas involucradas? ¿Qué pasaría con sus actuales parejas, si es que las tienen? ¿Cómo reaccionarían sus amigos, sus familiares? ¿Cómo afectaría esta posible reconciliación a sus carreras? Son muchas las preguntas que nos hacemos y que, por ahora, no tienen respuesta. La vida de las celebridades es compleja, y cualquier cambio en su vida personal puede tener un impacto significativo en sus carreras y en sus relaciones con otras personas. Lo que sí es cierto es que el regreso de Can Yaman a Turquía, el supuesto mensaje secreto de Demet Özdemir y los detalles que explotan, han creado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. Y nosotros, como siempre, estamos aquí para seguir de cerca esta historia, para analizar cada detalle, para mantenerlos informados y para compartir con ustedes todas las novedades. Las noticias y los rumores se multiplican, y el interés del público es cada vez mayor. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Can y Demet tienen alguna posibilidad de volver? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Qué esperan de su futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus comentarios. Son parte fundamental de este canal. La interacción con la audiencia es clave y los comentarios y opiniones de los fans son importantes para entender el impacto de la noticia. Analicemos un poco más a fondo cada uno de los elementos de esta ecuación explosiva. *** El regreso de Can Yaman ***. El regreso de Can a Turquía es mucho más que un simple viaje. Es un evento que marca un punto de inflexión en su carrera. Después de haber conquistado el mercado internacional, su vuelta a casa plantea la pregunta de qué proyectos elegirá. ¿Optará por la comodidad de su país de origen, o buscará nuevos desafíos? ¿Se mantendrá en la misma línea de trabajo, o explorará nuevos géneros y formatos? La presión mediática sobre Can es enorme. Cada uno de sus movimientos será analizado y juzgado. Las expectativas son altas y el público espera que esté a la altura de su éxito internacional. La elección de sus próximos proyectos será crucial y determinará en gran medida su futuro en la industria. Además, el regreso de Can a Turquía también tiene un impacto en la industria del entretenimiento turca. Su presencia atrae la atención de los productores y directores, y genera una mayor competencia en el mercado laboral. El talento de Can es innegable y su participación en cualquier proyecto es una garantía de éxito. *** El mensaje secreto de Demet Özdemir ***. La publicación de Demet en redes sociales fue un detonante. Su estilo, su sonrisa y las frases que acompañaron a las fotos generaron un debate intenso en las redes sociales. ¿Fue una simple coincidencia, o un mensaje cifrado para Can? ¿Intentaba despertar la nostalgia en el público, o enviar una señal a su ex compañero? La relación entre Demet y Can fue un fenómeno cultural. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y el público soñaba con que su relación fuera más allá de la ficción. La publicación de Demet reactivó esos sentimientos y reavivó la esperanza de los fans. La imagen pública de Demet es muy importante. Es una actriz talentosa y querida, y su imagen en las redes sociales es una herramienta clave para mantener su popularidad y su contacto con sus fans. La publicación de fotos evocando el pasado es una estrategia común para mantener el interés del público. *** Los rumores y las especulaciones ***. Los rumores sobre un posible acercamiento entre Can y Demet son la guinda del pastel. Las filtraciones de conversaciones, las supuestas reuniones secretas y las especulaciones sobre el estado de sus relaciones personales han alimentado el morbo y el interés del público. Los rumores son una parte inevitable de la vida de las celebridades. La prensa rosa y las redes sociales están llenas de especulaciones sobre sus vidas personales. Los fans se aferran a cada pista y las conjeturas se multiplican. Es importante recordar que los rumores son solo eso, rumores. No hay pruebas concretas de que Can y Demet estén juntos. Sin embargo, la posibilidad de un reencuentro entre ellos es algo que emociona a muchos.
El impacto en la industria. El posible reencuentro entre Can y Demet tendría un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca. La pareja protagonizó una serie exitosa, y su reencuentro atraería la atención de los medios de comunicación y del público. La pareja tendría un gran valor comercial. Los productores y directores se pelearían por tenerlos en sus proyectos, y las marcas de publicidad harían cola para contratarlos. Su regreso a la pantalla sería un evento mediático de gran envergadura. El futuro. El futuro de Can y Demet es incierto. Sin embargo, el regreso de Can a Turquía, el mensaje de Demet y los rumores sobre su posible acercamiento han creado un clima de expectación y emoción. La pareja tiene muchas opciones. Podrían protagonizar una nueva serie juntos, o dedicarse a proyectos individuales. Podrían mantener su relación en secreto, o hacerla pública. El futuro de Can y Demet dependerá de sus decisiones y de sus deseos. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. ¿Qué depara el futuro para esta icónica pareja? ¿Decidirán dar una segunda oportunidad al amor, o seguirán caminos separados? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans continuarán soñando y esperando. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado el regreso de Can Yaman a Turquía, el mensaje secreto de Demet Özdemir, y los detalles que explotan. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, las expectativas de los fans, y hemos intentado desentrañar este misterio que nos tiene a todos con el corazón en un puño. En resumen, el regreso de Can Yaman a Turquía ha generado un revuelo impresionante, despertando la nostalgia por su pasado, y la esperanza de un posible reencuentro con Demet Özdemir. Los rumores, los mensajes en redes sociales y las especulaciones han encendido la llama de la curiosidad y la emoción en los fans. La posibilidad de un reencuentro entre Can y Demet es un tema que está en boca de todos y que genera gran expectativa. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que se hayan mantenido informados. Recuerden dejarme sus comentarios abajo, contarme qué opinan, qué piensan, qué esperan de esta historia. Me encanta leerlos. Sus comentarios son muy valiosos y me ayudan a entender sus expectativas e intereses. Y no olviden, por favor, si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis futuras actualizaciones. Y por favor, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Ahí también les comparto muchos contenidos interesantes y nos mantenemos conectados. Los invito a unirse a mis otras plataformas digitales, donde comparto contenido exclusivo y me mantengo en contacto directo con ustedes. Un besote enorme, mis amores. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.